regreso en 100 Indecisos por las pantallas de Mega. Corresponde a la interpelación. Hablamos hoy de salud. Esta noche, Soledad Oneto. Muchas gracias, Juan Manuel. Jaime y Arturo. Tras la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, dentro de la propuesta del texto constitucional, efectivamente se incluye la interrupción voluntaria del embarazo. A propósito de eso, varias autoridades, figuras públicas y también convencionales, incluido usted, Arturo, salieron a decir que con esto se aprobaba el derecho al aborto libre, incluso días u horas antes de que alguien nazca, lo cual es absolutamente falso. ¿Usted se arrepiente de haber ¿Falso dicho según eso? quién? Según yo. Ya. Falso según lo que dice el texto. Y se lo voy a fundamentar, porque a pesar de que eso aparece en el artículo, se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se menciona en ninguna parte ni los plazos ni los términos para hacer efectivo este derecho. Efectivamente, Por lo eso es lo tanto, que sucede. Por lo tanto, la Constitución no está diciendo lo que usted dijo, y lo voy a citar. Es por lo mismo que no podemos permitir que este aborto libre se provoque hasta un día antes de nacer y que llegue esto a nuestra ciudadanía. Soledad, voy a leer el artículo 20 ya de la propuesta de la Sí, Convención, sí, lo tengo que es acá. el principio de la progresividad, que dice: el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Sí, sí. El aborto. Ninguna de ellas podrá tener un carácter regresivo que disminuya o menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. Es decir, hay un principio que dice que ninguna ley puede disminuir un derecho fundamental ya establecido en esta Constitución. Ya. El día de mañana, una persona pro aborto, si llega a haber una ley que limite a lo que tenemos actualmente, podría perfectamente ir a la Corte Constitucional y bajo este artículo pedir abortar un día antes de nacer. Arturo, pero tratemos de conversar acerca de lo que efectivamente puede suceder, ¿no?, de la realidad. Los expertos constitucionalistas señalan que efectivamente la fijación de estos términos es materia de ley y no de rango constitucional. Confiemos entonces que se va a hacer un buen trabajo legislativo. ¿Por qué no confiar en eso? Perdón. Pero un segundo, antes, solo para la contrapregunta, Arturo. ¿No se arrepiente realmente de lo dicho? Hoy día nosotros tenemos una ley La tenemos, sí, y tenemos que aborto en tres establece causales. aborto en 3 causales Está bien, hasta la está bien. semana 12. Sí. Establecer esto tiene una causa. Y la misma gente que la promovió la dijo: queremos un aborto libre y gratuito. Y obviamente un aborto libre y gratuito, ¿qué es lo que significa? Porque si es para tener lo que tenemos hoy día, entonces ¿para qué hicimos esta modificación? Obviamente hay una intención detrás. Y esa intención es tener un aborto hasta que... Esa es la intención que usted cree, digamos. es la intención que celebraban toda la Ok, gente. Todos que vimos puede- los pañuelos celebrando eso. Ya, pero usted dice hasta unas horas antes o unos pocos meses antes del nacimiento. Jaime, Esta constitución es en gran parte aspiracional y en una parte también normativa. O sea, dice, no da el plazo de los 10, 12, 15 años. Dice que en 2 años, 1 año y medio en realidad, va a tener que estar promulgada la ley del Servicio Nacional de Salud. Respecto al aborto, uno le llama la atención que un cuasi ser humano, para no usar un niño por nacer, un feto, que a los 30 semanas de embarazo evidentemente es sintiente. Los animales tienen esos derechos. Que el respeto a la naturaleza, ¿por qué no se? Porque se votó en contra. No es que se haya dicho, mire, esta cuestión... No. Convencionales propusieron que hubiera un derecho progresivo del niño ok, o pero niña que está Jaime, por nacer. seamos sensatos. ¿Usted cree que efectivamente va a ocurrir esto, que el texto constitucional faculta para que algo así ocurra? Soledad, en Estados Unidos acaba de abrirse una nueva guerra por el aborto. Pero hablemos de la realidad en Chile. O sea, ¿qué obsta para que una mayoría circunstancial del Parlamento diga, sabe, vamos a establecer el aborto Usted lo libre? ve como posible, como escenario O posible. sea, Sin embargo, Jaime, me usted- gustaría mucho más que la Constitución, tal como ha fijado tantos derechos, hubiera dicho, esto va a tener limitaciones. Y las limitaciones establecidas por Constitución son estas. en términos de plazos, con rango En términos de constitucional. condiciones. En términos de condiciones. O sea, no puede ocurrir que un feto, insisto, de 30, 32 semanas, no se le reconozca ningún derecho en la Constitución. Ahora, según lo que yo entiendo, usted mismo está a favor de legislar y despenalizar, ¿no?, el aborto voluntario, Jaime. O sea, despenalizar en el sentido de no perseguir a la mujer que aborta, porque me parece que sus circunstancias personales hacen no posible, no razonable Perseguirla. Pero nosotros tenemos una cobertura de planificación familiar extraordinaria
que en realidad permite poner límites a un aborto hecho de esta, digamos, Este liberado de esta Gracias, manera. gracias Sole, gracias, Gracias, Jaime. Apo.